Dios les bendiga muchísimo a todos. Gracias a Dios que está con nosotros y que nos permite continuar estudiando juntos la Biblia. Vamos a hacer una oración para que Él nos ayude a exponer su palabra. Padre bueno, lo mejor que nos pueda pasar es que tú nos visites, Señor. Háblanos a través de la exposición de tu palabra, Señor. Queremos recibir de ti la instrucción, Señor, y no del hombre, Señor. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a iniciar con Isaías 49, verso 17. Dice la Escritura: tus edificadores vendrán aprisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Y aquí está hablando del pueblo de Dios. Y está muy interesante porque está mezclando dos tipos de personas en este pasaje. Habla de los edificadores, que son aquellos que buscan el bien del pueblo de Dios, y habla también de destruidores y de asoladores, que van a hacer bastante daño, que van a destruir, y no solamente van a destruir, sino asolar y estar apuntando y tomando ventaja de cualquier oportunidad para hacer daño. De tal manera que esos dos tipos de personas salen precisamente del pueblo de Dios. Y esto ha pasado, esta mezcla que no debería de darse, pero que se ha dado no solamente en la iglesia y en el pueblo de Dios, sino en toda la historia humana a lo largo de muchos años de convivencia entre las naciones. Al país que apuntes puedes ver este tipo de comportamientos. Por ejemplo, si fuéramos a Sudáfrica, recordamos que había una pugna muy fuerte durante la época del apartheid, donde había una segregación muy fuerte entre los negros y los blancos. Y hay un héroe sudafricano que es Nelson Mandela, que fue un héroe nacional y líder que estuvo muchos años preso por estar denunciando ese tipo de injusticias y estar denunciando un modelo que era injusto y tratando de traer una forma nueva de vida a ese país. Y él era ayudado originalmente por un hombre que era B.J. Bosters, que era un político sudafricano que se opuso al apartheid, que parecía que estaba del lado correcto de la historia y que decía que la segregación era injusta, pero que de repente cambió de partido y se puso a defender el apartheid, reforzó la segregación, reprimió las protestas que había contra el régimen, usó recursos públicos para financiar campañas a favor del sistema que contribuía a la opresión de la gente negra y obviamente tuvo muchos beneficios personales que los puso por encima del buscar el bien de la mayoría en su país. Buscó silenciar, inhabilitar y restringir la actuación de los que estaban a favor de luchar contra esas injusticias, como el mismo Nelson Mandela. Y bueno, tú sabes lo que pasó, a final de cuentas triunfó la justicia en este caso, pero el caso es que hubo personas que estaban del lado correcto y luego se cambiaron. Si ves, por ejemplo, la historia de la India, había un hombre que era Subhas Chandra Bose, que él inicialmente trabajó con Mahatma Gandhi, que fue el libertador de ese país y el que logró la independencia de la India. Luego traicionó la causa y se alió en la Segunda Guerra Mundial a Japón, precisamente en contra de Gandhi, de los ideales, de los principios, etc. Estaba en un bando, se cambió de bando. En Alemania también pasó. Gregor Strasser fue el líder del Partido Nacional Socialista en ese país y apoyó a su aliado Adolfo Hitler para que llegara al poder. Después, cuando vio la manera en la que este hombre estaba actuando y lo conoció más, se puso a oponerlo, se cambió de bando y fue asesinado en la noche de los cuchillos largos. En México hemos visto muchas veces políticos que están en un partido político y luego se cambian a otro partido político diferente, y en cualquier área del conocimiento humano esto ocurre. Carlos Fuentes, por ejemplo, el escritor, que aunque nació en Panamá, él se consideraba mexicano, y él se puso a apoyar a la Revolución Cubana. Decía que era correcta, decía que era buena, pero después cuando vio lo que estaban haciendo los líderes de esa revolución, se puso a escribir en contra de lo que ellos hacían, en contra de la Revolución Cubana y a opinar cuestiones contrarias. Entonces estaba con una idea y luego cambió. Eso dice Jesucristo que va a pasar precisamente en la iglesia.
tus edificadores vendrán a prisa, pero también tus destruidores y asoladores saldrán de ti. Personas que estaban promoviendo el bien del evangelio y que de repente se corrompen. Y esto Jesucristo lo explicó magistralmente en dos parábolas que vamos a resumir el día de hoy. Vamos a hablar de la parábola del mayordomo infiel y la parábola de los labradores malvados. Vamos a iniciar con la primera. En Lucas 16, verso 1, iniciamos la explicación. Dice la Biblia: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Aquí inicia la historia de Jesús. Un hombre rico con todas las capacidades que te puede dar la abundancia, que puede hacer muchas cosas porque es rico, y que puso un mayordomo, esto es, a un empleado a cargo de su casa o de su hacienda, un coordinador, un director, un gerente que dirigía la hacienda del hombre rico y que tenía como función el hacer productiva aquella hacienda del hombre rico. No era su casa, sino era un empleado. Pero fue acusado ese empleado como una persona que disipa o malgasta los bienes del rico. Por lo tanto, estaba descuidadamente utilizando lo que el amo le dejó para que viera por sus intereses. Y al oír que trataba de una manera injusta sus bienes, el hombre rico lo llama y le pide cuentas. Verso 2 de Lucas 16, seguimos leyendo, dice: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que he oído acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. ¿Qué es esto que he oído acerca de ti? Y ahí no hay respuesta, por lo tanto hubo un silencio de parte del mayordomo. Y el silencio habla en muchas ocasiones, se quedó helado, no pudo encontrar justificación y sabía que lo que decía el hombre rico era verdad, no estaba usando de una manera correcta los bienes. Le dice: da cuenta, y Dios siempre nos va a pedir a nosotros cuenta. Y él sabía que era un disipador y que lo estaba malgastando. Te dejé una hacienda gloriosa, te dejé una hacienda llena, te dejé una hacienda plena, y tú te la has acabado, la has destruido, y si no tengo cuidado de ti vas a acabar con todo. Le dice un juicio, habla con él y le dice una determinación: ya no vas a poder ser mayordomo. En otras palabras, le pidió que entregara el puesto. Ya no vas a ser el encargado de mi hacienda. El mayordomo sentía que no tenía otra posibilidad de empleo, así que ideó un plan para sustentarse. Versos 3 y 4 de Lucas 16, dice la Biblia: entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé qué haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y estaba ese hombre, el mayordomo infiel, elucubrando, pensando, meditando cómo arreglar las cosas. No pensó en ir a pedirle perdón, no pensó en ir a reconocer su culpa, no pensó en ir a hacer las cosas que eran correctas, sino que él quería buscar una forma de preservar su existencia en esa tierra. Quería un trabajo que no le implicara mucho esfuerzo, porque dice el pasaje que decía: no, pues es que yo no puedo cavar. Era una persona engañosa que no quería esforzarse y empezaba a decir: no, es que yo no puedo hacer eso de que sea un esfuerzo, como sea un trabajo rudo en la tierra cavando. Y tampoco quería alguna actividad que le diera descrédito, y entonces no quería mendigar, no quería que se viera su escasez, no quería estar con los de baja condición. Y por lo tanto ideó en su mente un plan para ser recibido, para quedar bien con las personas, para ser querido, para ser aceptado. Y el plan estaba ligado precisamente a tener esa aceptación de los demás y que otros lo vieran muy bien. Y empieza a adaptar las verdades y las deudas de su amo de una forma que le favoreciera. Versos 5 al 7 de Lucas 16 dice: y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80.
Y las deudas del hombre rico entonces vemos que eran variadas. Habían personas que le debían aceite, otros que le debían trigo, etc. Pero la técnica era la misma, bajar la deuda. El que debía 100 barriles de aceite se lo cambia a 50 barriles. Y aquí es un descuentazo de la mitad de la deuda. En otras ocasiones actúa como bajándole menos a la deuda para que no fuera tan descarado el asunto. Y entonces el que tenía 100 le reduce a 80 medidas de trigo la deuda, que es un descuento del 20%, que sigue siendo muy alto. Pero empieza a actuar como viendo qué tanto aceptarían y de qué manera, a veces descarada y a veces engañosa, no tan fuerte, para que, de acuerdo a cómo se comportaban las personas, ir adaptando las deudas a como fuera conveniente. A final de cuentas, el único que podía perdonar la deuda era el dueño de la deuda, es decir, el hombre rico. Pero este mayordomo se pone en un lugar que no tenía y empieza a perdonar la deuda que no debía, porque a final de cuentas no le debían a él. Fue tan grande su astucia que hasta el hombre rico le reconoció su inteligencia y su astucia. Versos 8 al 9 de Lucas 16 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Entonces en la parábola reconoce el amo que hizo sagazmente. Eso quiere decir astutamente, con agudeza mental, con una inteligencia rápida. Y aún explica, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz en el trato con sus semejantes. Pero explicó que esta astucia, esta forma de actuar solamente iba a servir en la tierra. Eres hijo de este siglo. Esto te sirve en este tiempo. Tu fuerza será en esta época. Pero vendrá días en los cuales ya no vas a tener esa fuerza y ya no estés en este siglo, en este tiempo, cuando ya no estés más en este cuerpo. En este siglo te van a recibir en sus casas. En este siglo vas a poder fabricar un engaño para que la gente imagine que su deuda está pagada. Pero cuando acaben perdidos, no les va a ir bien a ellos y tampoco te va a ir bien a ti. Y no te van a querer recibir por siempre en sus casas. Hay una explicación de esta parábola que es muy obvia. El hombre rico es Dios. La hacienda es la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo, porque dio su sangre por ella para rescatarla. El mayordomo infiel son los líderes de la iglesia caídos que buscan su interés y se desviaron de ver lo correcto para ponerse a perseguir sus cuestiones individuales en vez del interés del único dueño de la iglesia, que es Dios. Representa a pastores, diáconos, falsos profetas o personas o líderes cristianas que puedan estar, entre comillas, al frente de la iglesia, pero solamente la dirigen de una manera corrompida, interesada, avara e incorrecta. La actitud de estos líderes es una actitud disipadora, es decir, que cada vez hacen que a la iglesia le vaya peor, que recibieron una iglesia de una forma y se va a menos, a menos, a menos, y la van secando y acabando, se la están acabando por todos lados. Y cuando dice en la parábola que el dueño le llama la atención y le pide dar cuentas y habla con el mayordomo directamente, es porque Dios habla con los líderes y les dice: estás mal, no puedes seguir, no puedes estar más delante de mi iglesia. Pero la actitud egoísta del liderazgo es aferrarse a una cuestión para la cual Dios ya no los pone. Dios ya les dijo que están mal. Dios ya les dijo que no deben de estar al frente de la iglesia, y entonces ellos no quieren trabajar en otra cosa. No quieren hacer algo más que no sea estar al frente del liderazgo de la iglesia, porque les gusta la gloria de los hombres, porque les gusta aparecer en hipocresía delante de los demás, porque les gusta recibir de los diezmos y no quieren ir a trabajar de otra cosa, por lo que sea, pero quieren estar ahí al frente. Y finalmente toman una decisión tramposa,
que es bajar la deuda a la feligresía. Y empiezan a cambiar la doctrina para ganar amigos entre la gente. Y se olvidan de los intereses de su Señor y cambian la doctrina para quedar bien con las personas, y no le importa si la gente tiene una deuda enorme con su Señor, ya no predican la verdad, sino empiezan a rebajar todo para que cualquiera sea acepto. ¿Cuánto puedes pagar? No, pues yo tengo 100 barriles y más puedo 50. No te preocupes, toma tu cuenta, escríbele pronto y etcétera, ¿no? Entonces un medio arrepentimiento, un medio cambio, un deseo, una forma así como de medio arreglar las cosas, y poco a poco y empiezan a cambiar la doctrina. Tú acepta la gracia, acepta a Cristo y todo va a ser fácil para ti. La razón es porque no se quieren esforzar en trabajar en otra cosa. No quieren pasar la vergüenza de enfrentar el resultado de sus acciones. No se quieren humillar porque son soberbios. No quieren esforzarse en un trabajo diferente porque son perezosos. Y quieren los beneficios de los hombres porque son avaros. Y por lo tanto cambian la ley, es decir, se hacen injustos, y se obedecía lo que había en sus corazones, que no es otra cosa más que un desprecio a Dios en pro del beneficio personal. Y el éxito que tienen estos falsos líderes, despreciados por Dios, pero bien colocados en las congregaciones, es temporal. Tienen beneficios en esta vida. Incluso es reconocida y alabada la habilidad que tenían para su trato con los semejantes, porque empiezan a motivar intereses personales, empiezan a actuar en base a la astucia. Algunos incluso hacen estudios de mercadotecnia y ven lo que la gente quiere oír para precisamente predicar lo que la gente quiere oír. Y empiezan a decir lo que los otros quieren que se les diga para ganar su favor y tener que los reciban en sus casas. La sentencia es plena. Primero hay juicio para los deudores. Se van a adelantar a la condenación y van a estar en la condenación esperando a los falsos pastores en el infierno para vengarse cuando ellos lleguen también a aquel lugar. Y este actuar que dice Jesucristo nos recuerda lo que describe el profeta Ezequiel, cuando va a haber reyes que van a estar esperando al diablo en el infierno. Y que cuando él descienda, porque proféticamente habló de cómo iba a ser la caída de Satanás en el infierno, van a empezar a humillarlo. Le van a decir que él es como un vástago abominable, que va a estar entre gusanos y pudrición, y que aquel que iba a pretender y deseaba estar en el trono de Dios y en el lugar más sublime del universo, ahora iba a estar en una cama de gusanos y de pudrición. Y precisamente el pecado favorito del diablo, que era la soberbia, va a ser todo lo contrario. Va a ser altamente humillado. Y es importante entenderlo porque cuando te presentan al diablo en las caricaturas, en las ideas, te lo ponen como un tipo a veces hasta simpático, como si fuera el dueño del infierno, como una persona con la que puedes negociar y él te puede sacar del infierno. No te lo ponen como alguien que esté sufriendo o algo así. Pero la Biblia te lo pone de una manera totalmente diferente. La gente engañada, los reyes y las personas que perdieron su fuerza van a estar esperándolo para burlarse y para hacer exactamente lo que más le duele a él, que es que va a terminar siendo altamente humillado cuando pretendió ser altamente exaltado sobre todo el universo. Y así como le va a pasar al diablo, Jesucristo está diciendo, le va a pasar al mayordomo. La gente que pensaba que su deuda había sido perdonada, la gente que pensaba que ya no tenía un problema con Dios, que ya había aceptado a Cristo, que ya había resuelto su vida, que más o menos cambió, que más o menos se moralizó, que hizo algunos cambios y sí pagó una parte, pero no toda, y que el pastor la perdonó. Y le dijo, siéntate pronto, toma tu cuenta y escribe 50 en vez de los 100 que tú debías. Y ya se fue con el engaño. Pero a la hora del juicio, no es el pastor caído el que va a ser el que esté sentado en el trono blanco. El que va a estar en el trono blanco juzgado a toda la creación es el Señor Jesucristo. Y Él nunca puede ser corrompido. A Él nunca le puedes dar dinero. A Él nunca puedes torcerle la mano para que Él juzgue a favor del que no se humilló. Y entonces va a juzgar a las personas.
Y ellos van a estar hartos diciendo, oye, yo pagué una parte y no pagué todo. Yo pude haber rogado porque Él perdonara mi deuda. Yo pude haber rogado para decir, Dios, perdona mi deuda. Porque si somos francos, ¿cómo podremos perdonar o pagar nuestras deudas? ¿Cómo podemos pagar tantos pecados? ¿Cómo podemos pagar una vida corrompida de tantos y tantos años con tantos males que hemos hecho? No tenemos forma de pagarla. Entonces, ¿cuál es la forma en la que una persona se puede salvar? Que el hombre rico, que es Cristo, te perdone. El dueño de la iglesia, que tiene tanto amor, que dio su vida para poder pagar el rescate del pecador. Y que tiene una gracia enorme. Y esa es la única forma en la que puedes ser salvo. No es que un pastor te diga que eres salvo. No es que alguien te haga parte de un club. Sino es que el rico, el dueño de la iglesia, el Dios de todo el universo de la creación, venga y te haga salvo. Entonces, los pastores envanecidos que empiezan a ponerse en un lugar que Dios nos los puso y a decidir quién sí, quién no, y empiezan a manipular o a rebajar o a cambiar la doctrina para que todo el mundo los acepte y para que sean muy alabados y les den muchos diezmos y cosas, están altamente errados, porque Dios lo que desea es el bien de la iglesia. La afectada evidentemente es la iglesia, que si no reacciona y echa a un líder va a terminar siendo corrompida, porque dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. Esta parábola que dijo Jesucristo es clara y fácil de entender. Y la remató tocando la raíz de lo que había en el corazón de los líderes caídos. Lucas 16, versos 13 y 14, seguimos leyendo, dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Jesús se fue a la raíz. Les tocó la razón por la que muchos líderes están así, por la que muchos cambian la doctrina, por la que muchos tratan de quedar bien con la gente y no bien con Dios, y empiezan a corromper todo, y saben en su conciencia que están desechados, y saben en su conciencia que han disipado los bienes de Dios, pero en vez de arrepentirse, en vez de buscar, en vez de decir, ya me quitaron la mayordomía, total, puedo ser otra cosa. Puedo buscar mi salvación. A lo mejor no seré un líder, pero seré una persona que pueda alcanzar el perdón de Dios y pueda estar bajo el liderazgo de otro que me ayude a ser restaurado. Pero no hacen eso. Les gusta el dinero. Y esta forma de actuar te recuerda a personajes que menciona la Biblia por todos lados. Por ejemplo, a Tobías, que era un mal líder, que se oponía a Nehemías cuando estaba reconstruyendo la ciudad y demás, pero que después, cuando vio que ya no podía con ellos y que estaban con una gran firmeza para avanzar, para reconstruir la ciudad, los muros, el templo, etcétera, fue y se instaló en la cámara donde estaban las ofrendas y se quedó ahí cuidando el dinero. Y hay muchos Tobías el día de hoy en la iglesia que les encanta estar ahí al lado del dinero porque son avaros, porque son presionan todo el tiempo para las ofrendas, los diezmos y para mantenerse de eso. Y Jesús les decía: no puedes servir a dos señores. No es tu dinero, no son tus cosas, es mi iglesia. Y tú no tienes por qué tomarla como un negocio personal. Y no tienes por qué tomarla para que tú te exaltes a ti mismo. Y les hablaba la verdad. Pero dice el pasaje que ellos se burlaban. Y Salomón explica esta forma de actuar. Proverbios 29:9 dice: si el hombre sabio contiende con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Si el hombre sabio, en este caso Jesucristo, contiende con el necio, que en este caso eran los fariseos, que eran necios y que recibieron muchas veces muchas oportunidades. Y entonces viene el hombre sabio, Cristo, y contiende con los necios religiosos de su época, que se enoje o que se ría. Va a producir dos reacciones cuando viene el sabio y contiende con el necio. O se enoja porque sabe que es verdad y porque sabe que quedó expuesto y se enoja, o se ríe y se burla y parece como que te trata de humillar porque es soberbio, pero se va de ahí o enojado o burlón y no va a tener reposo. La conciencia le dice: es cierto lo que te dijeron,
Es cierto que tú eres un mayordomo falso y es cierto que tú vas a estar condenado. Y era tan indignante la forma en la que trataban a la iglesia que les dejó otra historia para dejar claro a ellos y a todos la forma en la que iban a ser juzgadas las cosas. Lucas 20, vemos la segunda parábola, versos 9 al 10. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Otra parábola con una interpretación similar. Un hombre plantó una viña. ¿Quién plantó la viña? ¿Quién pone vida en la iglesia? Dios. Solamente Dios puede despertar un corazón a vida. Solamente Dios puede hacerte una viña de su huerto y puede decir, tú tienes vida ahora por mí. Y puede llevarte esa vida en Él. La vida está en Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, cuando Él viene y salva y restaura, te hace parte de su viña. Dios es el único dueño de la viña. Los labradores son los líderes que deberían de haber cuidado de la viña, que para eso están, que no es su viña, es la viña de Dios, no es la iglesia del pastor, no es la iglesia del líder fulano o sutano, es la iglesia de Cristo, el único que murió por nosotros en una cruz. No fue hombre alguno, fue Cristo. Y el único que te salva y te hace parte de la iglesia no es hombre alguno, es Cristo. Entonces la viña es la iglesia, los labradores son los líderes que deberían de cuidar a la iglesia y los enviados para ver si había fruto, pues son aquellos hombres que venían a redarguir un sistema caído que muchas veces no producía, como los profetas, que la Biblia está llena de profetas por todos lados. El problema es que la iglesia no daba fruto. Y cuando eran enviados y les acusaban y les decían, está mal lo que están haciendo, deben de voltear a una restauración, deben de cambiar. Los profetas fueron despreciados y fueron enviados vacíos. Mas Dios, en su grande amor por la iglesia, muchas veces y de muchas formas, envió a distintos personajes con diferentes talentos para buscar por un lado, por otro, redarguir a la iglesia y producir el fruto que él merecía. Versos 11 y 12, vemos a Lucas 20, dice, volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. No importa quién enviaran, para todos el resultado era el mismo. Los líderes perversos se enseñoreaban de la que era la amada de Cristo. Ya fuera el primero, fuera el segundo, fuera el tercero, fuera el que fuera, el resultado era el mismo. Le enviaban con las manos vacías, no había fruto para el dueño de la viña y era afrentado, era herido, era golpeado, era matado, le trataban bastante mal. Y de esta forma en la que los líderes religiosos han tratado a aquellos que buscaban cambiar su contexto y restaurar, el autor de Hebreos lo dice y ha pasado a lo largo de toda la historia. Hebreos 11, versos 36 al 38 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y ahí recordamos que Elías estuvo en cavernas, que hubo otros profetas en su tiempo que se escondieron en cavernas, que Isaías fue aserrado históricamente por el rey Manasés cuando lo trataba de redarguir y cambiarlo, metió en un tronco y partió al tronco en dos con Isaías adentro, que Jeremías muchas veces fue angustiado, apresado, que no solamente lo pusieron preso, sino en el peor lugar, en una cisterna, incómodo, mal. Y Dios siempre mandó grandes personalidades para buscar restaurar su viña, pero el liderazgo
y la gente no oyó. De donde Dios muestra su grandísimo amor por la iglesia en querer restaurar de una forma o de otra forma, con un sacerdote o con un profeta o con un rey o con alguien que tiene un liderazgo de una manera o de otra, con un joven o con un anciano. Pero Dios de una manera y de otra ha mandado a personas a restaurar a su amada porque dio la vida por ella, porque quiere salvarla, porque no hay nada más precioso en este universo que la amada de Cristo para él. Por el gran amor que tenía Dios por la iglesia, les termina mandando lo más sagrado del universo. Lucas 20, versos 13 al 15 dice: entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Finalmente lo que se está diciendo es que el dueño, el padre, mandó lo más sagrado que había, que es Cristo mismo, el Hijo amado por el Padre. Y que el Padre mismo lo presentó delante del mundo con su voz cuando fue bautizado. Y también se lo presentó a los apóstoles para que no se desviaran a ningún otro sus ojos, sino en Cristo. Los labradores identificaron al que era el Hijo de Dios. Reconocieron teológicamente que Él era el Mesías. Sabían que Cristo era el Mesías. Pero no les convenía rendirse como pedían. No les convenía cambiar, no les convenía hacer las cosas a la manera del Mesías, porque querían seguir controlando los diezmos, querían controlar la iglesia, querían controlar a la nación, querían hacer las cosas como les diera la gana. Y entonces idearon un plan. ¿Cuál fue el plan? Matémosle. Vamos a matar al Mesías y la heredad será nuestra. La razón de dar muerte a Cristo fue para quedarse con el control de la iglesia. Un liderazgo caído quería el control del pueblo de Dios y entonces mató a Cristo. Y Cristo estaba diciendo lo que iba a pasar, les estaba explicando, les estaba profetizando lo que ellos mismos iban a hacer. Pero sin embargo, Él vino para dar su vida en amor por la iglesia. No quería que fuera engañada. Quería que fuera amada. Quería que la iglesia supiera que aunque los líderes te han usado para mal, que aunque los líderes te han golpeado, que aunque los líderes te han hecho daño, Él no viene a eso. Él viene a dar la vida por ti. Él viene a amarte. Él viene a cuidarte. Él viene a servirte. Los desechados finalmente terminaron siendo los líderes porque Jesús, no importa quién lo ponga, es y será siempre inamovible. Lucas 20, versos 16 al 17, seguimos leyendo, dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándoles, les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Él acabó por completo denunciando a un liderazgo caído. Dijo que su viña, que era la iglesia, iba a ser dada a otros para ser cuidada. Dios viene y Dios hace un cambio de liderazgo. Dios cambió a los sacerdotes caídos por los apóstoles. Y estaba aquí profetizando que iba a haber quien sí cuidara a su preciosa viña. Y entonces ellos decían, la reacción que les pasa a los religiosos cuando les tocas lo que más aman, que es su hueso religioso. Dios nos libre, Dios nos libre. ¿Por qué ahí sí reaccionan? Porque tienen una idolatría por sí mismos y un desprecio constante por Dios. Y lo único que no quieren es perder su pseudoministerio en el cual Dios ya les dijo que no deberían de estar. Y les da una sentencia. La roca que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Tú no quisiste edificar en la roca. Tú no quisiste llevar a las personas a que restauraran su deuda conmigo.
Tú quisiste engañar a las personas en simular y en decir que tú les dices cómo pagar la deuda, pero no los quisiste llegar a la roca que venía a morir por ellos, que les venía a cubrir su deuda, que les venía a salvar y a perdonar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque es un hombre rico, porque no necesita que nosotros le paguemos nada, porque él todo lo tiene. Entonces, ¿a qué viene? A perdonarnos, a ayudarnos, a restaurarnos, a cambiarnos. Y porque esa gracia es el fundamento de la iglesia y Él es quien sostiene todo. Y si no nos apoyamos en esa gracia que solo viene de Jesús, no podremos nunca ser parte de la iglesia. Pero tú no quisiste hacer eso. Tú desechaste el fundamento, te pusiste tú engañosamente como fundamento, cambiaste los conceptos, cambiaste el cristianismo, cambiaste la forma de hacer las cosas y ahora eres corrompido y perverso y caído. Dejó muy claro que el ministerio de Cristo era doble, que iba a traer restauración al que se quisiese humillar con él y que iba a traer juicio al líder caído que le resistiese. Verso 18 de Lucas 20, seguimos leyendo, dice: todo aquel que cayere sobre esta piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Quebranto es una actitud de humildad profunda en donde expresamos nuestra necesidad de Dios. Cristo puede ayudarnos si nosotros caemos sobre esa piedra que es Cristo, el único fundamento, el que no puede ser movido, el que es estable, el que es fuerte. Si caemos y le decimos: Dios, no puedo ni quebrantarme. Dios, no puedo ni ver mis pecados. Dios, estoy tan mal, estoy tan ciego, estoy tan lejos de ti. Ayúdame. Todo aquel que cayere sobre esta piedra, todo aquel. Esa es una promesa para aquel que quiere ser profundo con su propia alma, para aquel que quiere cambiar su corazón, para aquel que quiere arreglar su corazón. A lo mejor podrán haber habido muchas durezas, muchas maldades, muchas amarguras, muchas cuestiones, pero si tú eres sincero y caes en Cristo y le dices: envía a tu espíritu, ayúdame a ver las cosas como tú las ves, Él te puede guiar a una verdadera humildad y a una restauración de tu propia alma. Quebrantar quiere decir que deshace tu corazón para hacerlo de nuevo, que te da un corazón nuevo, que llegas tú y le dices: esto ya no sirve, y entonces Él viene y te puede crear un corazón nuevo y puede hacer una nueva persona de ti, te puede salvar. Y esa salvación no viene de hombre alguno, porque el único Salvador es el Señor Jesucristo. Pero también dice que sobre quien cayere la piedra le va a desmenuzar. Y esa misma piedra que fue despreciada, que no fue cuidada, que no fue valorada por un liderazgo caído, va a venir la piedra, va a caer sobre ellos y va a exhibir toda su forma de actuar y va a quitarles la iglesia y van a terminar en grandísimo juicio y no va a haber forma de escapar. No hay forma. Vas a terminar siendo aplastado por un poder mucho más allá de tu capacidad. Es lo que le estaba diciendo Dios a los líderes caídos. ¿Tú crees que puedes quitarme la iglesia? ¿Tú crees que puedes llevártela y que fuera como si fuera tuya? ¿Tú crees que la puedes usar como si fuera un negocio para exaltarte tú y enriquecerte? Pero yo te digo que vas a terminar siendo altamente juzgado. Cristo nunca dejará de ver por la iglesia. Y quisiera retomar el pasaje con el que iniciamos la enseñanza, Isaías 49. Ahora vamos a ver los versos 15 al 16. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Fíjate la manera tan tierna en la que Dios le habla a la iglesia. Yo nunca voy a dejar de ver por ti. ¿Tú podrás ver alguna madre que olvide a su hijo? ¿Podrás ver alguna madre que se deje de compadecer del hijo de su vientre, lo que salió de ella? Si normalmente somos cuidadosos de los niños y una madre mucho más de su propio hijo. Pero aún dice, si hubiera alguna madre que fuera perversa o desviada, que hay muy pocas, pero si llegara a ver,
y tú dijeras, no, sí, yo llegué a conocer una mujer que se olvidó de su hijo, yo te voy a decir algo, yo nunca me voy a olvidar de ti. Entonces ese amor que Cristo tiene por la iglesia lo compara a un amor muy grande que hay aquí en la tierra. El amor de una madre por su hijo, que es muy grande y siempre es ejemplar. Pero aún te dice, el mío es mayor. Y luego te lo describe, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. O sea, yo quiero ser el que te proteja, como un muro que te rodee, que te cuida, que vas a tener protección conmigo, que vas a tener una muralla donde estés segura a mi lado, una ciudad donde puedas esparcirte, donde puedas crecer, donde puedas ser bendecido. ¿De dónde viene esa fuerza? De las palmas de mis manos. Te tengo esculpida. ¿Y qué le pasó a Jesús en las palmas de sus manos? Dio su vida por nosotros. Se dejó colgar en la cruz para pagar nuestros pecados, nuestras malas obras, nuestras caídas y dar la vida por cada uno de los que quisieran caer sobre la roca y ser quebrantados. Nos lleva en la palma de su mano como un tatuaje de Cristo que dice: yo amo a la iglesia. Los líderes empezaron a oponerle, cumpliendo la parte negativa de la advertencia en vez de humillarse. Lucas 20, verso 19, leemos la reacción ante esta segunda parábola. Dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarles mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esa parábola, pero temieron al pueblo. Por eso decía Salomón, que se ría o que se enoje, no volverá a ser el mismo. Y unos, ya leímos en la parábola anterior, que se burlaban. Estos se enojaron, los principales sacerdotes y los escribas, y procuraban echarle mano. Queremos acabar con él, lo queremos matar, porque sabemos que él dice que nos va a quitar a la iglesia de encima y que él va a tomar ese lugar. Comprendemos que contra nosotros dijo esa parábola, pero tenían miedo al pueblo, eran cobardes, no daban la vida por el pueblo, andaban siempre ahí como que a tientas. Siempre son muy astutos para andar cuidando de sus cobardías. Avientan a los demás por delante, se guardan ellos por detrás, andan cuidando su nombre sobre todas las cosas, actúan con astucia en este siglo. Pero se les va a acabar la vida y Dios va a venir y va a juzgar a esos líderes perversos. ¿Y qué aprendemos de estas parábolas? Aprendemos que a pesar de las dificultades y malos liderazgos que han habido a lo largo de la historia, Dios es fiel. Dios no deja su iglesia a manos de líderes caídos. Y Dios da la cara por su iglesia. Dios va a juzgar a los liderazgos caídos y Dios no se hace una con líderes abusivos que atacan y que destruyen a la iglesia, aunque hayan salido de ella. Porque Dios ya les dijo: tú te vas, porque no debes de estar donde dices que estás. Y levanta un nuevo liderazgo. ¿Y en qué puede estar basado ese nuevo liderazgo? En Cristo. Que Él es la roca y que nunca la debemos de rechazar. Porque Él viene, nos salva, nos perdona, nos ayuda, nos fundamenta en Él. Y si venimos a sustentar nuestra vida en Cristo, podremos entonces ser parte de la iglesia, ser parte de ese edificio que tiene un solo cimiento. Y ese cimiento es la cabeza del ángulo y es Cristo. Retomamos también de nuevo Isaías 49, que hemos estado desde el inicio estudiando este pasaje. Dice los versos 17 al 19: tus edificadores vendrán a prisa. Con este pasaje iniciamos. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Aquí dice esos dos tipos de personas que iba a haber en la iglesia. Por un lado, los que edifican, como Jeremías, como Isaías, como David en un tiempo. Por otro lado, los destruidores, que salieron, se corrompieron, cayeron, se hicieron avaros y se hicieron asoladores. Después dice: alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia.
porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será hecha para la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados de lejos. ¿Quién viene y quita el liderazgo caído? Dios. Dios, a pesar de esos líderes caídos, va a levantar a su iglesia. Dios va a vestir a su iglesia de honra. Dios la va a poner como una novia preciosa. Aunque esté devastada, arruinada y desierta, Él va a venir y la va a hacer fuerte y la va a llenar de moradores, y a los destruidores y asoladores los va a poner lejos. ¿Quién viene a limpiar y arreglar todo? Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a ese fundamento que es Dios. Depender de Él. Nunca estar pensando que me rebajen la deuda, a ver cómo le hago, a ver cómo negocio. No. ¿Por qué vamos a andar tratando de rebajar cuando Cristo no rebajó la deuda en nada? Cuando Él, para pagar la deuda que era muy grande, dio su vida para ser colgado en la cruz, para pagar una deuda nuestra que era muy grande. Entonces, ¿por qué no nosotros nos atrevemos a ver esa deuda y vamos y arreglamos las cosas con Él hasta que todo quede limpio y podamos disfrutar de su amor? ¿Cómo es ese amor? Pues el amor primero del Padre es muy grande porque mandó a Cristo. Primera de Juan 4, versos 9 al 10, lo recordamos, dice: en esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, no tenía dos Cristos, tenía uno solo, unigénito, para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque si nosotros hemos sido despertados a amar a Dios, no es porque seamos muy buenos nosotros, sino porque estamos correspondiendo al amor que no inició de parte de nosotros, inició de parte de Dios. Y muchas veces, en muchas necesidades, en muchos pecados, en muchas soberbias que hemos tenido, Dios ha venido y nos ha convencido y te ha dicho: te amo, te quiero restaurar, te quiero sacar de esos pecados, te quiero llevar a mí, te quiero dar amor en tu corazón. Y eso ha venido a nosotros y nos ha convencido y nos ha enseñado a volvernos. El amor no nació de nosotros, nació de Dios. Y ese amor estaba en Cristo dándose por nosotros. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Cristo no había pecado. Él no fue a adulterar, Él no se fue a drogar, Él no se fue a robar, a hacer maldades y medias. Él no hizo nada de eso, no había pecado. Por nosotros fue hecho pecado. O sea, el pecado que Él no merecía fue cargado en Él, simbólicamente en la cruz, colgado y acusado como un pecador y tratado de la manera más vil que ha habido en un juicio en este mundo. Terrible. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que por ese sacrificio pudiéramos alcanzar perdón y restauración por la gracia de Cristo comprada para todo ser humano en la cruz. Por eso el único que puede perdonar es Dios. Y Él viene y restaura y defiende a su iglesia. Y a todo aquel que ataque a su obra, la termina juzgando. Primera de Corintios 3, versos 16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, ¿dónde Dios viene a morar? ¿Viene a morar a un templo? ¿Viene a morar a alguna capilla famosa? ¿Viene a morar a algún lugar majestuoso hecho por los hombres? ¿No es verdad que cuando los hombres empezaron a hacer una torre para llegar al cielo, Dios vino y confundió todo aquello y no se pudo hacer por esfuerzo humano? Porque no se trata de construcciones. Entonces, ¿cuál es el lugar donde Dios mora? El templo de Dios somos nosotros, en nuestros corazones. Por eso cuando Dios viene y mora a cada corazón, trae fuego, trae un ardor, trae una revelación, trae un amor que se compara en la Biblia con el fuego. Y cuando Dios no está en el corazón o estuvo y se aparta, entonces empieza a enfriar y a entibiar el corazón y ahí ya no está Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que estemos siempre llenos de Él,
que su fuego, su amor, su calor, su cuidado esté siempre con nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Qué está diciendo aquí? Yo soy el que te defiendo. Yo soy el que salgo por ti. Yo soy el que cuando alguien viene y te quiere oponer o destruir, yo lo voy a juzgar. No te tienes que vengar por tu propia mano. No tienes que hacer nada. Yo voy a venir y lo voy a juzgar y lo voy a exhibir y lo voy a acabar. Dios es el que nos salvó. Dios es el que hará cualquier juicio en cualquier persona que oponga o que esté en contra de la iglesia. Y esto nos debe de tener con mucho cuidado para nunca hacerle daño a aquello que ama tanto Dios, que es la iglesia. Dios ama muchísimo a la iglesia. Y mientras aún nos juzga, llena de promesas a otros, haciéndolos parte de su familia y prometiendo vida eterna. 1 Juan 3, versos 1 al 2, con este pasaje terminamos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. O sea, te hace parte de su familia. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él, porque no es parte de la familia de Dios. Luego dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. O sea, te está diciendo, tú tienes unas riquezas que ni sabes. Si tú te entregaste a Cristo, tienes unas riquezas por delante que ni sospechas. Tienes cosas más bellas que nadie ha visto tan bellas en el mundo. Tienes cosas tan preciosas que nadie se ha logrado imaginar. No hay ingeniero mejor que Dios. No hay artista que pueda hacer algo más bello que Dios. Y lo que Dios tiene preparado para ti que eres su hijo es enorme. Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tú sabes lo que yo voy a hacer en ti. Tú sabes lo que yo te voy a dar a ti. Sabes cómo te voy a cuidar. ¿Sabes cómo te voy a amar? ¿Sabes cómo te voy a tener en mis brazos? ¿Sabes cómo te voy a consolar? Como me decía una persona que me platicaba el testimonio de cómo Dios salvó su corazón. Me puse a orar y encontré el perdón de Dios. Y tenía una combinación perfecta de paz y alegría que no la podía describir. Si eso pasa cuando entregamos nuestro corazón a Dios, ¿qué pasará cuando lo veamos a Él? Y ahí te dice lo que va a pasar. Seremos semejantes a Él. Estaremos llenos de su gloria. No semejantes en que seamos Dios, por supuesto que no, sino semejantes en cuanto a que Él viene y comparte, no es un avaro, comparte su gloria y su riqueza con nosotros. No viene a quedársela Él toda, sino viene a compartirla. ¿Tú sabes lo que es que Cristo haya muerto en la cruz para que te haga hijo? ¿Sabes las promesas que tienes por delante? ¿Sabes lo bello que va a ser el cielo? Lo precioso que Él ganó para ti. Y si no lo has disfrutado, ¿por qué no caer sobre la roca? ¿Por qué no decir, Dios, restáurame? Dios, cámbiame. Dios, restaura mi corazón, avívame. Dios, quiero acabar con la tibieza, quiero estar cerca de ti, quiero avivarme, quiero restaurarme, quiero salvarme. Ayúdame. Él todo lo puede. Si nosotros caemos sobre Él, seremos quebrantados. Y cuando somos quebrantados nos hace nuevas criaturas y nos hace parte de su familia. Si nosotros nos volvemos necios y queremos atentar contra su iglesia y hacer daño, Él va a venir, nos va a juzgar. Y Dios nos libre de eso. Hagamos de Cristo nuestro fundamento, tengamos celo por Él. No seamos como los labradores malvados, guardémonos de toda soberbia, de creer que podemos cambiar las cosas como nosotros nos dé la gana. No podemos cambiar nada. El único eje de la iglesia es Cristo. Y Él merece toda la gloria y nuestra vida para Él. Con eso terminamos. Vayamos a consagrarnos esta semana a Dios como Él lo merece.
Y Dios va a llenarnos de revelaciones y de verdades la próxima semana. Que tengan bonita tarde. Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos.